Listo. Bien. ¿Alguna consulta o duda respecto a esta explicación? Veamos un ejemplo de los que vienen en la presentación. Con dice, en este ejercicio, una compañía manufactura resistores. Esos resistores los produce con una resistencia media de 100 ohms. ¿Okay? Esto que me están diciendo aquí sería, por lo tanto, el valor esperado, o más bien, aquí tenemos una variable X, que es la resistencia. ¿Okay? Y me dice que, fíjense que aquí no me están diciendo qué distribución sigue X, nada más lo que me están diciendo es que el valor medio de resistencia, o lo que es lo mismo, el valor esperado de X, o sea, su mu, es de 100. No me están diciendo que siga una distribución normal, nada más conozco su valor esperado. Y también me dan su desviación estándar, o sea, me dan la raíz de su varianza, ¿no? La desviación estándar, o sea, me dan su sigma. Y me dice que su sigma es igual a 10. Ahora sí, aquí me están diciendo la distribución de esa resistencia es normal. ¿Okay? Ahora sí me están diciendo, esto que está hasta aquí, estos datos podrían ser para cualquier distribución que siga X. Pero bueno, en este caso particular me dicen X sigue una distribución normal. Entonces es una distribución normal con ese mu y el, bueno, digamos, y el cuadrado de este. Y sigma cuadrado 100. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria, aquí estamos tomando una muestra aleatoria con 25 resistores. Como aquí estamos tomando una muestra, entonces yo lo que hago es utilizar los datos de esa muestra. Aquí están tomando unas observaciones desde X1 hasta X25. Y me están preguntando cuál es la probabilidad de que esta muestra tenga, ¿cuál es la probabilidad de una muestra n igual 5 resistores? Va a tener tenga una resistencia inferior a 95. Entonces me están preguntando cuál es la probabilidad de que si yo tomo estas observaciones y calculo su media muestral, la probabilidad de que esa media muestral sea, este valor sea menor que 95. Entonces, fíjense, me están preguntando por una probabilidad asociada a esta variable que es la media muestral. Entonces, esto que acabamos de explicar aquí abajo, fíjense que funciona para cualquier distribución. También funciona para la distribución normal. Ahora, vean que hay una gran diferencia entre lo que aparece en la parte superior de esta pizarra y la de abajo. Porque arriba, las preguntas que me hacían, las estaban haciendo sobre la resistencia, sobre la variable original X. Mientras que acá, las preguntas me las hacen sobre la media muestral. Es una probabilidad que estoy calculando sobre la muestra, no directamente sobre la variable. Porque alguien podría directamente simplemente estandarizar esta variable, dado que yo conozco sus parámetros mu y sigma,
como el ejercicio que me preguntó su compañero ahora al inicio de la clase. Ahí estábamos trabajando directamente sobre la variable aleatoria original. Y la fórmula de estandarización que utilizamos fue x menos mu entre sigma. Pero aquí me están preguntando sobre una muestra. Entonces no me están preguntando de x, me están preguntando de x barra. Como me preguntan de x barra, la estandarización de x barra es x barra menos mu entre sigma entre raíz de e. Esto que estoy explicando es muy importante entender la diferencia entre una cosa y la otra. A todos les queda claro. Profe, Sí. es que en el problema no veo como dónde se especifica que haya que utilizar la media. Entonces me imagino que cuando nos den como un n o así, sería como un buen indicador de que hay que utilizar eso. Sí, bueno, y además fíjense que aquí me están hablando, vea la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que una muestra aleatoria, si con una cierta cantidad de observaciones, es que la probabilidad no es de la resistencia, es de la resistencia media de la muestra? ¿Cuál es la probabilidad que una muestra aleatoria de 25 resistores tenga una resistencia inferior a 95? ¿Quién? ¿Quién es el que tiene esa resistencia inferior a 95? La muestra. Por eso usamos esta fórmula y no esta otra de atrás. Ah, ok, ok. La palabra clave es que diga muestra, entonces, al final de Y cuentas. que diga muestra, o sea, que siempre tenga una indicación de que yo tengo ciertas observaciones. Veamos los ejercicios que tenía antes de esto. Devolvámonos aquí. Ah, pero es que eso es de la otra clase, ¿verdad? Eso es del otro archivo, sí. Pero no importa, abrámoslo porque es muy importante, más allá de hacer el cálculo aquí numérico y ver el ejercicio, lo importante sobre todo es que entendamos bien la diferencia y entender los enunciados y qué es lo que se está preguntando. Vamos que está esto un poquito lento. Aquí está. Ese sería el 13, me parece, ¿no? Aquí está. Ajá. Dice, suponga que las corrientes medidas en un cable siguen una distribución normal, con un mu 10 y un sigma 2. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la corriente se encuentre entre 9 y 11? Entonces, vean que aquí no están hablando de que sacaron una muestra, de que midieron, de que nada. No, no. Lo que me están diciendo es, suponga que la corriente sigue una distribución normal. Esta es la variable X, sigue esta distribución normal. Y tiene una media 10, tiene un sigma de 2, o sea, un sigma cuadrado de 4. ¿Y cuál es la probabilidad de que la medida de la corriente, yo y la mido, esté entre 9 y 11, esté aquí? ¿Okay? Entonces, aquí me están preguntando directamente sobre la variable X.
Entonces, en este caso, sabiendo que esa variable sigue una distribución normal, podemos utilizar directamente la estandarización, ¿verdad? Otra posibilidad, como les decía, es ir a utilizar perdón, aquí mismo lo puedo ver. Puedo utilizar directamente la función de distribución normal. Podría irme con esta fórmula y calcular la integral desde 9 hasta 11, usando el mu y el sigma que dice el enunciado, 10 y 2. O estandarizar la variable, entonces saber que cualquier valor le quito su mu y lo divido entre sigma y ya lo estandarizo y de aquí uso la distribución normal estándar. O sea, me voy a utilizar esta tabla y lo veo desde acá. Mientras que en el caso de el ejercicio que tenemos acá, me están hablando de una muestra. Siguiendo entonces con el ejercicio, me estaban preguntando cuál es la probabilidad de que esa media muestral, ese valor de la muestra, sea menor de 95. Que X sea menor que 95. Entonces lo que hacemos es estandarizamos. Entonces pasamos X barra a más bien a Z. Y pasamos este valor de 95, que este es un valor de X, ¿no? Lo pasamos a un valor de Z minúscula. ¿Cómo? Estandarizándolo como ese valor menos la media entre, como es una muestra, sigma, que es 10, entre la raíz de n, que es 25. Este entonces me da el valor de z minúscula que voy a ir a buscar en la tabla. Entonces, bueno, aquí hacen el cálculo de sigma entre raíz de n, ¿verdad? Este denominador que es 2, y arriba sería 95 menos 100, y este valor me da menos 2,5, esta estandarización. Entonces me voy a la distribución normal estándar, perdón, a buscar menos 2,5. Sería, aquí está, menos 2,5 y no tiene más decimales, entonces esta es la probabilidad de que z sea menor que menos 2,5, 0,0062. Y esa sería la misma probabilidad de que X barra sea menor que 95. ¿Alguna pregunta? No. Ahora, así, Todo bien, profesor. dígame. Todo bien. Ok, fíjense que en este ejemplo, muy importante, fíjense que aquí me dicen una compañía de manufactura resistores, una resistencia media de 100, una de 100 estándar. Ah, bueno, no, sí, aquí me decían que la distribución era normal. Pero este ejercicio, perfectamente, aunque no dijera esto, ojo, esto es muy importante, aunque no diga esto, que la distribución de la resistencia es normal, el ejercicio se resuelve de la misma manera. En realidad aquí no importa esto. No importa si la distribución de la resistencia es normal o cualquier otra distribución. Esto no importa. ¿Okay?
Porque esta fórmula, esta estandarización, aplica independientemente de qué distribución siga la variable. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vean que nosotros empezamos con una variable X, tomamos una muestra. Con esta muestra calculamos su media y esta media después la estandarizamos. ¿Okay? Aquí ocurría lo siguiente. El valor esperado de X era mu. Su varianza era sigma cuadrado. La de cualquiera de estas era igual. En el caso de X barra, su valor esperado seguía siendo el mismo, pero su varianza es esta, y por lo tanto, podíamos estandarizar haciendo esto, lo que acabamos de hacer. Y claro, bueno, en este caso, la media de Z es 0, y su varianza, y también desde eso me estandarizó. ¿Okay? Ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Okay? Pero siguiendo más o menos el mismo proceso. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener dos variables, una variable X y una variable Y. Cada una de ellas con sus distribuciones y con sus valores esperados. Entonces vamos a llamar mu X al valor esperado de X, sigma cuadrado X. Esos serían los parámetros de esta distribución. Y de otra población distinta, vamos a tomar también, o tenemos otra variable de otra población distinta que tiene su mu y tiene su sigma. De cada una de ellas, de cada población, vamos a tomar una muestra. O sea, que no necesariamente son del mismo tamaño. Aquí le estoy llamando NX. Y de esta voy a tomar otra muestra de tamaño NY. Como les digo, no necesariamente iguales. Al igual que en el caso anterior, cada una de estas mediciones va a tener los mismos valores esperados y varianzas, ¿verdad? Cada uno de estos, y también para estos de acá, de su variable original. Con cada muestra vamos a calcular también este estimador, la media muestral. Este sería X barra y este sería Y barra. ¿Okay? Al igual que no hay ninguna diferencia con lo de arriba, el valor esperado de X barra va a ser mu X y la varianza de X barra sería sigma cuadrado sub X entre n sub X, ¿verdad? Y para el caso de Y, el correspondiente. Hasta aquí no hemos hecho ninguna cosa distinta, simplemente este mismo proceso, solo que con dos muestras distintas e independientes entre sí. Lo que vamos a hacer ahora distinto es que vamos a combinar esta cosa de aquí y vamos a calcular otra variable aleatoria, que es la diferencia entre las medias muestrales. Vean que hemos ido, cada paso que hacemos aquí cambiamos de variable. Empezamos con la variable X, seguimos a otras variables aleatorias que son las observaciones, las combinamos y obtenemos otra variable aleatoria que es la media muestral y luego la estandarizamos y obtenemos otra variable que es Z. Aquí igual
De X pasamos a las observaciones de la muestra, a su media muestral, pero ahora además combinamos estas dos medias muestrales y esta resta corresponde a otra variable aleatoria, ¿sí? Que sería una variable que vamos a llamar diferencia entre de las medias muestrales. Bueno, ¿cuánto sería el valor esperado de esta nueva variable? ¿Alguien que me ayude? Recordemos. Sería mu x menos mu y, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Recordemos esas propiedades que vimos la vez anterior, creo, aquí. ¿Verdad? Aquí tengo una variable que estamos llamando x, otra variable que estamos, bueno, x barra, otra variable que estamos llamando y barra. La suma o la resta de ellas simplemente sería la suma de cada una de sus medias. Entonces, efectivamente, el valor esperado sería mu x menos mu y. ¿Y cuánto sería la varianza de esto de acá? ¿Quién me ayuda? Sería lo que está abajo del mu x, sería Ajá, esto. Ajá, eso menos lo otro. Sigma cuadrado x entre nx. Ajá. ¿Qué más? Menos sigma y cuadrado entre y. Ajá. ¿Está bien esto? Bueno, ahora que ve que, bueno, no sé, le iba a preguntar de hecho, ¿qué era eso otro de algo, coalgo se llamaba, algo así? La covarianza, sí, solo que estamos suponiendo que estas dos variables son independientes. O sea, son dos poblaciones independientes una de la otra. Por lo tanto, tanto sus observaciones como sus medias muestrales son independientes. Entonces, la covarianza sería cero. ¿Okay? Ok, ok, gracias. Pero aquí sería más. ¿Okay? Aunque sea una resta, recordemos las propiedades. La varianza de la resta de dos variables es la suma de sus varianzas menos dos veces la covarianza, pero como son independientes, esto es cero. Entonces sería la suma, no la resta. ¿Okay? Entonces, esta sería la varianza de la diferencia de medias. ¿Okay? Entonces, de nuevo, de esta variable aleatoria o de estas, pasamos a estas, luego sus medias muestrales, que son otras variables aleatorias, y luego con ellas construimos una nueva variable aleatoria que tiene este valor esperado y esta varianza. Bueno, resulta que esta variable aleatoria también la podemos estandarizar. ¿Sí? Haciendo lo mismitito que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Ah? Puedo convertir esto en una variable z también que sigue distribución normal estándar. ¿Cómo se calcularía? De la misma manera tomaría la variable aleatoria, que en este caso es esta resta, y le resto su valor esperado, o su media. O sea, le resto mu x menos mu y. Y lo divido entre su desviación estándar. O sea, entre la raíz cuadrada de su varianza. Y su varianza es esta. Y esta es la forma de estandarizar
la diferencia de dos medias muestrales. ¿Alguna consulta? A mí me gusta explicar este proceso porque si uno entiende qué es lo que está haciendo, no es necesario memorizarse las fórmulas, sino que uno las puede deducir de una manera, como ven, realmente muy natural y sencilla. Esta entonces es la forma en que nosotros estandarizaríamos la diferencia entre dos medias muestrales. Veamos si creo que en la clase debemos tener un ejemplo de eso. Vamos a ver. Creo que está después o antes de eso. Por aquí. Disculpen que lo pase así tan rápido. Que me desubiqué. Aquí está. ¿Okay? Acá entonces, el tema es qué pasa cuando tenemos dos poblaciones de dos variables distintas. Aquí habla de normales independientes, ¿verdad? Dos poblaciones normales independientes. Sacamos sus medias y la diferencia entre sus medias. Vemos cuál es su valor esperado, su varianza. Y vemos cómo se estandariza. ¿Ok? Bien, entonces, aquí viene un ejemplo, dice. La vida efectiva de un componente usado en turbinas jet es una variable aleatoria. Tiene una distribución normal con los parámetros indicados. En donde dice la fila viejo. Es esta. ¿Okay? Entonces, la vida útil de ese componente es de, me imagino que estos deben ser miles, bueno, 5,000, deben ser horas o lo que sea. ¿Okay? Ese sería el valor medio. Y tiene una desviación estándar de 40. Luego dice, el productor de la turbina introduce una mejora al proceso de manufactura del componente, resultando en esto que aparece aquí. Entonces, le hizo una mejora y parece que ahora la media de este nuevo proceso ya pasa de 5,000 a 5,050. Y tiene una desviación estándar de 30. Ahora dice que de cada una de los dos procesos, tanto del proceso viejo como del nuevo, se sacan unas muestras aleatorias. Perdón. En este caso se toman 16 muestras y de este se toman 25. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las dos muestras sea mayor a 25? Entonces, utilizamos la fórmula que vimos anteriormente. La nueva variable es la diferencia de muestras. Lo que vamos a hacer es estandarizar esa diferencia de muestras utilizando esta fórmula para poder calcular la probabilidad de que esta diferencia sea mayor a 25 horas, que es lo que me preguntan. Entonces, la diferencia de las medias, es decir, este término, es 50, ¿verdad? Aquí estamos haciendo el mayor menos el menor. Entonces, la diferencia es 50. Aquí me dan los valores de los sigmas, aquí está aquí bajo esta letra S, 40 y 30. Entonces, tengo que calcular el sigma 1 al cuadrado entre n más sigma 2 al cuadrado entre n raíz de eso.
Sería 30 al cuadrado entre 25 más 40 al cuadrado entre 16, raíz de eso. ¿Okay? Y estandarizo, ¿verdad? Al hacer esta estandarización, el valor estandarizado, el que tengo que estandarizar es 25, ¿verdad? Porque este es el valor que me interesa, ¿verdad? Yo quiero saber que esta diferencia sea mayor que 25. Entonces hago 25 menos todo lo demás y eso me da un valor de Z de menos 2,14. ¿Me van siguiendo el cálculo? Sí, sí. ¿Y qué hago con este menos 2,14? Dado que Z sigue la distribución normal estándar, entonces me voy y lo busco aquí en la tabla. Menos 2,14 estaría aquí. La probabilidad de que Z sea menor que menos 2,14 es 0,016177. Pero no me interesa la probabilidad de que sea menor, sino la probabilidad de que sea mayor. Entonces sería 1 menos esto. Lo cual da 0,9840. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. La vez pasada también estuvimos estudiando los conceptos de parámetros. Vamos a recordar. En todos estos ejercicios estamos partiendo de una variable aleatoria, recordemos, que se caracteriza por seguir alguna distribución que depende de cierto parámetro o ciertos parámetros, como podría ser mu, sigma cuadrado, np, lambda, en fin. Pueden ser una breve. De aquí, nosotros estamos obteniendo unas muestras con los cuales hacemos un cálculo de algún estimador, de algún estadígrafo, un estadístico. ¿Okay? Por ejemplo, hemos estado utilizando como estadístico la media muestral, ¿no? A manera de ejemplo. A este estadístico, en términos genéricos, le estamos llamando perdón. Sí. A ver. Le estamos llamando estamos llamando así. Y hemos dicho que cuando yo calculo este estadístico con ciertos valores específicos, obtengo lo que hemos llamado un estimador puntual. Y el símbolo que hemos estado utilizando para ese estimador puntual es este. O sea que este valor está estimando a este. También comentamos que estos estadísticos podían ser realmente cualquier fórmula, cualquier cálculo que yo haga con los datos de la muestra. Y cada uno de ellos me va a dar estimadores puntuales. Algunos mejores que otros. Lo que vamos a estudiar hoy es qué es lo que hace a este estadístico o este estimador puntual un buen estimador puntual del parámetro original. Entonces, son dos características que hacen que un estimador puntual sea
bueno o que sea el mejor. El primero de ellos es que no sea sesgado, que el estimador no esté sesgado. Y el segundo es que tenga varianza mínima. ¿Qué sería que ese estimador sea no sesgado? Que el valor esperado del estadístico sea igual al valor del parámetro que estoy tratando de estimar. Que tenga el mismo valor esperado. Y por otra parte, que su varianza sea la mínima. ¿Okay? Entonces, entre todos los estadísticos que yo podría calcular como una aproximación de este parámetro, el mejor de todos es el que cumple estas dos condiciones. Veamos entonces. ¿Okay? Llamamos entonces un estimador no sesgado o también estimador insesgado a aquel cuyo valor esperado, el valor esperado del estadístico, es el mismo parámetro. Cuando no me da el mismo valor, sino que hay una diferencia entre este valor esperado y el valor del parámetro original, esa diferencia es lo que se llama el sesgo del estimador. Uno de los estadísticos que nosotros hemos estado usando, de esos estimadores, es la media muestral, ¿verdad? A partir de una muestra de la población de la variable X, de esta variable X que tiene un valor esperado mu y una varianza sigma cuadrado, tomamos unas observaciones, una muestra aleatoria, y calculamos el X barra. La clase pasada demostramos que el valor esperado de X barra era mu. Entonces, por eso decimos que la media muestral es un valor, es un parámetro insesgado de mu, porque su valor esperado es precisamente igual a mu. Y también calculamos, bueno, este sería otro, ¿verdad? Otro, este no lo hemos usado hasta ahora. Hemos estado trabajando prácticamente solamente con la media muestral. Pero también hay otro estadístico, ¿no? Que es la la varianza muestral. Ese también sí lo estuvimos utilizando al principio del curso cuando vimos estadística descriptiva, ¿verdad? No estábamos hablando ahí de muestras, sino que estábamos hablando básicamente de observaciones. Pero por un lado calculábamos el X barra y por otro lado calculamos la desviación, la varianza muestral, ¿no? Que le llamamos S cuadrado, la cual la calculamos como cada observación menos la media, esto al cuadrado, y todo esto dividido entre n-1, ¿recuerdan? ¿Alguien me recuerda por qué dividíamos entre n-1? Por lo del error acumulado. ¿Qué quiere decir lo del error acumulado? Es que yo me acuerdo que cuando usted lo explicó en las primeras clases, hablamos que había como un error acumulado en cada una de las muestras. Entonces, que por ahí se hacía, se contrarrestaba con ese n-1. Pero no sé bien si es así. Sí, creo que lo que estás tratando de decir es aquello de que, dado que la sumatoria, esta sumatoria de diferencias, no al cuadrado, sino que la sumatoria de diferencias da 0, ¿verdad?
todas esas diferencias, y que además estas diferencias se calculan con base en este promedio, yo podría, conociendo el promedio, conociendo X barra, todas las diferencias entre cada una de las observaciones es independiente excepto una, porque una de las diferencias yo la puedo deducir, ¿verdad? Si yo conozco X barra, sé que todo esto suma 0, yo necesito nada más n menos 1 diferencias para poder calcular la que sigue. O lo que es lo mismo, observaciones. Hay una de las observaciones que es dependiente de las demás una vez que yo conozco X barra. Entonces, eso se llama n-1, lo que se llama grados de libertad. Eso, si es eso a lo que te estás refiriendo, efectivamente, esa es la razón por lo cual ese cuadrado en una muestra se calcula como n-1. Pero bueno, volviendo al tema, hemos estado trabajando con este estimador. Este es otro estadístico que le llamamos varianza muestral. ¿Okay? En esta lámina se prueba que el valor esperado de ese cuadrado, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿verdad? Ir despejando esto, irlo estudiando, y se van a dar cuenta que el valor esperado de ese cuadrado es sigma cuadrado. Eso quiere decir que este estimador o este estadístico es un estimador insesgado de la varianza poblacional, de la variable original. Entonces, ambos son insesgados. Como les decía, hay otros estadísticos que uno puede utilizar, ¿verdad? No solamente el promedio muestral, yo podría utilizar la mediana, podría utilizar la moda, o en este caso el promedio acotado, que lo que hace es de la suma total de valores quitar los valores más altos y más bajos, que digamos del 10% más bajo y el 10% más alto, y calcular un promedio con eso, nada más, con los valores que quedan. Es lo que se hace aquí, es lo que se llama promedio acotado. Los tres yo los podría utilizar como aproximaciones de la muestra de la media de mu, de la variable original. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos tres estimadores es mejor? Entonces, como vimos al inicio, es importante no solo que el estimador sea no sesgado, sino que además tenga varianza mínima. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener distintas fórmulas para estimar este parámetro y puede ser que todas sean no sesgadas, que el valor esperado de esta fórmula o de esta otra variable, todas sean la misma. Pero lo importante es que su varianza, además de que no sea no sesgado, que su varianza sea la más pequeña. En este caso sería este parámetro representado por esta curva, el que sería mejor que este otro. Cuando nosotros conseguimos un estimador que tiene esas características, ese estimador se llama un estimador no sesgado, porque su valor esperado es igual al de la variable original, pero además su varianza es mínima. Estimador no sesgado de varianza mínima, que normalmente se representa con estas letras, ¿no? Con estas siglas, M, V, U, E. Bueno, entonces dice, vamos a ver, si tengo una muestra de tamaño n, de x1 a xn, de una variable que tiene media mu y varianza sigma cuadrado, dice que x barra, es decir, la varianza, perdón, la media muestral, es el estimador no sesgado de varianza mínima para mu. Recordemos que la varianza de x barra era sigma cuadrado entre n, ¿no? Que incluso dijimos, esa varianza es más pequeña que la varianza de la variable original. ¿Okay? Para un estimador cualquiera, vamos a llamar
el error estándar de ese estimador a lo que en el caso de la variable llamamos desviación estándar. El error estándar es básicamente la raíz cuadrada de su varianza. ¿Ok? Bueno, una forma también de escribir esto sería con la letra S cuando nosotros tenemos una muestra. Bueno, aquí viene un ejemplo con algunas observaciones. Esta es una muestra de alguna variable X. Aquí se calcula su media muestral y se calcula la desviación estándar muestral también. ¿Okay? Vamos a ver. Aquí estamos suponiendo que sigma no es conocido, ¿verdad? Es decir, no sabemos cuáles son los parámetros originales de esta variable y por eso utilizamos el error estándar o el valor del valor muestral, ¿verdad? Que sería, esa sería la desviación estándar. Bueno, creo que vamos a llegar hasta aquí porque todos ya casi estamos sobre la hora y además ya está un poquito esto cansado y mi garganta también. Creo que avanzamos bastante. Hasta aquí sería la materia que estaríamos valorando para el quiz del lunes, que tiene el objetivo de validar que el avance que llevamos sea bueno, que todo el mundo esté entendiendo y avanzando al ritmo que llevamos las clases para garantizar que tengamos pues, un proceso de aprendizaje lo mejor posible a lo largo del curso. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta antes de cerrar la clase? ¿Me puede quedarse al final de la clase para conversar con usted algo respecto al quiz? Sí, claro. Ok. Bueno, si no hay más dudas, entonces llegaríamos por hoy. Muchas gracias y que tengan buena tarde y nos volvemos a conectar el lunes. Si Dios lo permite. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego, Buenos días, profe. con gusto.